Bueno, mi nombre es Yoska Lázaro, soy director de la pieza Meissner de Buenos Aires y de Perú, de Lima. La presentación sobre el actor mineriano es... Perdón, Fer, es que me hizo mucha gracia. Bueno, esta mesa sobre técnica Meissner es muy, para mí, siempre es muy linda, porque nos permite poder pensar el hacer. De hecho, por ahora, si quieren los demás encender la cámara, por nosotros genial, así sabemos que tenemos gente detrás de esos cuadraditos y me parece que va a ser satisfactorio para todos. Así que si quieren encender la cámara todo mejor. Por ahí el micrófono No para sé cuando si quieran puede. preguntar, pero en principio... Sí, te iba ¿no a decir puede? que los micrófonos y la cámara no se puede, únicamente chat. Ustedes tienen los permisos para verse y hablar. Bueno, perdonen, Pero por el chat se desconocía. pueden comunicar y ahí pueden, si tienen dudas y charlar, lo pueden hacer por ahí. Y bueno, más para el final vamos a generar un espacio de debate. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces nada, bueno, arranco entonces. Bueno, soy Yoska Lázaro, director de la pieza Meissner. La mesa que hemos preparado, este panel es sobre el actor meissneriano y tiene que ver con el trabajo y el desarrollo que venimos haciendo en Latinoamérica y Europa sobre la técnica Meissner, cómo tomar los principios del trabajo de Sanford Meissner y generar un desarrollo personal, pedagógico, y que nos dé las posibilidades de brindar al actor latinoamericano y europeo esta posibilidad de conocer esta opción técnica que para nosotros es constitutiva de nuestro ser actoral. Para ello, estas ponencias y este trabajo, para esto contamos con Marian Santellán, que va a arrancar hablando del momento a momento, desarrollo pedagógico de Yoska Lázaro sobre la técnica Meissner. Después vamos a tener a Charo, que va a estar hablando sobre el aquí y ahora en relación al otro. Fernando Domínguez, que va a hablar sobre lo emocional luego de lo racional. David Merino Barranzuela, que va a estar hablando sobre el ejercicio de la repetición, una mirada como actor y docente. Y vamos a terminar con Noelia Vera, hablando de la intérprete y el casting honesto. La técnica Meissner, como comentaba al principio, está necesitando ser desarrollada, la estamos desarrollando para cada vez poder, por un lado, divulgarla, por otro lado, poder hacer una ampliación del material que hay y poder brindar, como decíamos antes, posibilidades para todos, todas y todes. Sin más, vamos a arrancar. Yo terminaré, después de Noelia, haré yo una pequeña exposición de unos minutos también, y con eso concluiremos el panel. Y como bien decía la compañera Micaela, después van a poder hacer preguntas y respuestas, o sea, van a poder preguntar lo que quieran, y nosotros vamos a ir respondiendo, ya sea cualquiera de los participantes o de los expositores, como por mi propia parte. Bueno, les dejo entonces con Marian Santellán y su exposición Momento a Momento, desarrollo pedagógico de Yoska Lázaro sobre técnica Meissner. Adelante, gracias. Muchas gracias, Yoska. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo soy María Santellán, soy actriz, docente y coordinadora de la pieza Meissner. Y mi trabajo es sobre el desarrollo pedagógico que viene haciendo Yoska en base a la técnica Meissner. Voy a hacerlo todo muy así cortito, después si tenemos preguntas puntuales, las contestamos. Sanford Meissner decía que para él actuar es vivir realmente bajo circunstancias imaginarias. William Esper, uno de sus discípulos, tomó este concepto y lo evolucionó y dijo que para él era hacer realmente bajo circunstancias imaginarias. Yoska toma esto y lo evoluciona primeramente en hacer como puedo bajo circunstancias imaginarias, porque ese cómo puedo le daba un poco más de libertad al actor a la hora de trabajar. Pero después del CITEME, que es el Congreso Internacional Técnica Meissner, creado por él,
en el 2018, hace un avance mayor y dice que para él es reaccionar como se puede a las circunstancias imaginarias. ¿Por qué cambia el principio de hacer a reacción? Porque el actor, cuando piensa en hacer, se crea origen, y el actor es reacción. Nosotros nos basamos para trabajar en 5 puntos. El primero es atención por sobreconcentración. ¿Por qué decimos que tenemos que estar atentos por sobreconcentrados? Porque si yo estoy atento al otro, puedo reaccionar. Si yo estoy concentrado, estoy ensimismado, y eso no me ayuda para trabajar y trabajar con la honestidad. El segundo es el impulso en lugar de la idea. ¿Por qué decimos esto? Porque si nosotros tenemos una idea, preconcebimos lo que vamos a hacer y no podemos reaccionar honestamente a lo que el otro nos genera. El tercer punto sería el fact polite, que es, así lo llama Meissner, es dejar de lado la educación social. Y esto, si yo dejo de lado la educación social, puedo ir adelante con mi impulso, obviamente siempre teniendo en cuenta con el que estoy trabajando y a las circunstancias imaginarias. El cuarto punto es no darle valor a la palabra. ¿Por qué decimos no darle valor a la palabra? No es que el texto no tenga importancia, sino que el texto es resultado de situación. Entonces, obviamente que tengo que saber el texto para poder actuar, pero no me ocupo en relatar con mi acción lo que dice el texto, sino que voy a estar trabajando con mi compañero o con mi compañera, y si yo estoy atravesado por las circunstancias imaginarias y estoy conectado con él, el texto va a ser resultado de esa transición. Y por último, el quinto punto es trabajar a partir de uno mismo, que esto parece muy lógico, pero en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque a la hora de ponernos a actuar y a trabajar, armamos como un personaje para poder comenzar a trabajar con el otro. Y lo que yo tengo que hacer es tomar las circunstancias imaginarias, ir adelante con eso y conectarme con mi compañero. Bueno, creo que esto sería el pantallazo más así rápido que puedo darles. Y bueno, del trabajo que nosotros hacemos surge el diálogo emocional, que es todo lo que está por debajo de ese texto. El personaje, así como nosotros en la vida, no dice todo lo que le pasa todo el tiempo, sino que va viendo cómo hace. Entonces, por debajo de esas palabras hay otras cosas que pasan. Nosotros le damos mucho valor a eso para poder trabajar de una forma honesta. Somos como muy incisivos en la palabra honestidad, pero nos parece que el actor meissneriano tiene que ser un actor honesto, actor, actriz, cuando digo actor digo actriz, independiente, propositivo, creativo. Ese es, digamos, el actor egresante que buscamos a partir de nuestra escuela. Entonces, como una formulita les voy a dar, que nosotros decimos que funciona siempre, la fórmula sería movimiento emocional, cuerpo, palabra. El cuerpo está atravesado por ese movimiento emocional, y a partir de ese movimiento emocional que pasa por el cuerpo, sale la palabra. Bueno, con esto creo que concluyo. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la Universidad de Palermo por invitarnos, y gracias, Yoska, también por convocarme. Genial, genial. Muchas gracias, Marian. Muy, 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 muy lindo. Ahora vamos a ir con Charo González, que va a estar hablando sobre el aquí y ahora en relación al otro. Adelante, Charo. Hola, bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Charo González, soy actriz de la pieza Meissner, y bueno, voy a continuar de alguna manera con la idea que plantea Marian, porque bueno, concretamente se va atando una cosa con la otra, ¿no? Con respecto al aquí y ahora, justamente basándonos en esta actuación honesta, donde además transitando por distintos, en mi caso, transitando por distintas escuelas y demás, una de las consignas siempre es vivir el aquí y ahora,
en otros lugares se habla de la verdad y todo eso, que muchas veces inclusive hasta nos podemos como confundir. Cuando yo llego a la pieza Meissner, una de las primeras consignas es diferenciar, o sea, hacer un ejercicio, el ejercicio del impulso, que son ejercicios de repetición, donde no me quedaba muy claro en lo personal la diferencia entre impulso e idea, que se insistía mucho con esto. Empiezo, bueno, cuando sigo practicando y demás, empiezo a darme cuenta que, claro, la idea es lo que uno se arma de un personaje con anterioridad. Entonces queremos llegar a ese ideal, a esa idea que nosotros tenemos de ese personaje, sin atravesar sus circunstancias. O sea, queremos un objetivo que lo fabricó nuestra cabeza. Claro, es muy difícil después meter todo lo que le puede suceder a ese personaje que yo tengo armado en mi cabeza porque no lo estoy transitando. Bueno, una de las cosas importantísimas, como para empezar a habitar el aquí y ahora, es la del impulso, que me lo va a dar la escucha atenta a mi compañero. Es fundamental el dejarme atravesar sin prejuicios, sin esperar, o sea, sin estar esperando yo responderle, sino dejar que el otro me atraviese con eso que me está diciendo. En las improvisaciones muchas veces con los ejercicios y con el impulso se van armando, si uno está atento a la escucha, se va armando toda una situación, empieza a ver reacciones, al reaccionar se arma toda la historia, se empiezan, aunque mi compañero tenga en su, esté pasando como por una imaginación diferente a la mía, pero hay algo que sucede que es verdadero y que se encuentra, ¿no? Ahora, cuando tenemos un personaje, como decía Marian, un personaje que ya está armado, que tenemos que hacer la lectura, el aprendizaje de su texto, bueno, trabajamos con una estructura dramática, ¿no? Que tiene sus objetivos que van a crear conflicto con el objetivo del otro, sus circunstancias dadas, y lo que me queda, más allá de todo ese armado, bueno, ahora escuchar verdaderamente al otro. Por eso, una de las cosas que Yoska me dijo en un momento cuando yo empezaba con la técnica es que el otro, que mi compañero me salvaba, que me quedara tranquila, que no quisiera imponer mi pensamiento, porque si yo me agarro del otro, de sus palabras, nunca me voy a quedar sin nada que hacer o sin nada que decir. Bueno, una de las cosas que dice Meissner es que una de las paradojas de la actuación es que para tener éxito como actor tenés que perder conciencia de ti mismo. Y esto para mí es fundamental porque muchas veces con esto de que uno se arma y se hace toda una idea, en realidad está siendo muy consciente de uno mismo, porque uno, sin querer, creo que todos los que hacemos actuación somos actores, nos gusta que nos miren, nos gusta que nos feliciten, y en este ejercicio muchas veces uno se está mirando a uno mismo, pensando, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, soy verdadera o no. Entonces creo que una por lo menos para mí, yo creo que esto si se ejercita, creo que para los demás también podría ser muy salvador de la técnica, es esto de la escucha y reaccionar como se pueda ante lo que el otro me dice, y yo creo que eso nos ubica en el aquí y ahora y se une con el tema de María, que es el momento a momento. Bueno, más o menos esto es lo que yo quería hacer. Gracias. Muchas gracias. Como ven, estamos respondiendo a la consigna. De hecho, estamos
más rápidos de de lo esperado, pero nos metieron presión para que luego haya un debate y está genial que sea así, porque por otro lado hemos concebido este panel como eso, ¿no? Como una exposición por nuestra parte y luego que ustedes puedan preguntar todo lo que deseen y ahí es donde se va a terminar completando esta ponencia, este panel. Ahora, con ustedes va a exponer Fernando Domínguez, que va a hablar sobre lo emocional, luego lo racional. Adelante, Fernando. Hola, buen día. Mi nombre es Fernando Domínguez, soy actor y soy alumno de la Pieza Maestra, Escuela de Teatro. Bueno, voy a hablar justamente sí, de lo emocional, luego lo racional. No somos seres racionales, somos seres con esta provocadora frase de Rossetti, su libro Emoción y Sentimientos, en el cual nos habla de la historia de las emociones, los sentimientos, y por último, el pensamiento en la evolución humana. La palabra emoción proviene etimológicamente del verbo latino movere, que significa moverse, al que se le suma el prefijo e, significando algo así como moviendo hacia, y sugiriendo de ese modo que en toda emoción hay implícita una tendencia a la acción. La historia demuestra que la razón, dice Lope Rossetti, la historia demuestra que las emociones están con nosotros desde mucho antes que la razón, dice Lope Rossetti. Desde que evolucionamos del mono, hace ya 4 millones de años, teníamos incorporadas las emociones básicas. Estas son miedo, ira, alegría, tristeza, asco y sorpresa. Pero ¿a qué llamamos una emoción básica? La emoción es una vivencia que en el marco de un programa neurobiológico del cerebro se dice que tiene rostro. Por ejemplo, un ciego de nacimiento va a expresar con su rostro alegría o tristeza cuando sienta estas emociones. Y lo más curioso es que lo va a hacer de la misma manera que otra persona que se pueda ver. ¿Y cómo es esto posible? Si por su condición de no vidente no lo pudo aprender, no lo pudo copiar de otra persona. Bueno, esto es así porque las emociones básicas son parte de nuestra herencia biológica y nos acompañan desde siempre. Las emociones tienen como características distintivas ser intensas, agudas, durar poco tiempo, pero con una amplia repercusión física. O sea, pueden causarnos taquicardia, alteraciones en la respiración, sensación de frío, calor, etc. Y suelen tener o nulo contenido racional. Las emociones son sociales porque transmiten al entorno, se transmiten al entorno, se pueden ver en nuestra cara y a veces en nuestro cuerpo, en nuestro lenguaje corporal. Pueden ser entendidas, pero no necesariamente racionalizadas. Más adelante, en la evolución humana, aparecen los sentimientos, que son producto de estas 6 emociones básicas combinadas. No tienen un rostro específico asociado y pueden tener una mayor duración en el tiempo, a veces incluso toda la vida. Los sentimientos son el amor, el odio, la culpa, la vergüenza, el orgullo y la envidia. Los sentimientos son, de algún modo, emociones evolucionadas que nuestro cerebro elaboró en una conducta social ya más compleja. Por último, y recién hace unos 70.000 años, que es poco en nuestra historia evolutiva, apareció el pensamiento tal como lo entendemos. Hoy estamos en condiciones de afirmar que la razón es la herramienta, la forma de justificar lo que en el plano emocional ya se decidió. Ahora vamos a hablar del lenguaje de comunicación ancestral y su similitud con el diálogo emocional meissneriano. Las emociones son la comunicación ancestral. Es el lenguaje no verbal que usaban los primeros hombres para comunicarse entre sí. En la práctica de la técnica Meissner, usamos una poderosa herramienta a la que llamamos el diálogo emocional. Para que este diálogo emocional se dé, tienen que combinarse los 5 elementos de la técnica. Estos elementos son uno, Sifat Polite, que es no tener educación social,
2, impulso, lugar, idea, entendiendo a el impulso como el mínimo deseo que se constituye como la verdad del momento. En contraposición de la insensatez y que no es honesto con el acto. El tercer punto es atención en lugar de concentración. Esto es, me conecto, empatizo y reacciono a lo que el otro me está dando. Nosotros tenemos como premisa de trabajo que el otro siempre me da algo con lo que a lo que yo pueda reaccionar. El cuarto punto es trabajar desde uno mismo, desde la propia singularidad. Es decir, que trabajo desde mi humanidad, no trato de hacer lo que otro hace. Y el quinto y último punto es no darle valor a la palabra, que no es exactamente no darle valor, sino que la palabra es lo último en aparecer, antes lo hace la emoción. Todo lo que tenemos algún tiempo practicando la técnica, ya hemos experimentado en el cuerpo de qué se trata esto de comunicarse en forma emocional. Y es casi una verdad de perogrullo que yo les venga a hablar acerca de las ventajas de potencia, singularidad y el diálogo emocional meyneriano puede brindarle a la que transitar una escena. Pero lo que sí creo que es novedoso es la similitud que encontré entre los avances que nos trae la neurociencia, que se corresponden de una manera verdaderamente notable con las bases de la técnica Meissner. Las emociones tienen su propio idioma y están en nuestra raíz evolutiva, que es por mucho básicamente emocional, dice López Rossetti. Y con esto creo que se explica el porqué de la eficacia del diálogo emocional meyneriano. Porque al practicarlo, conectamos, empatizamos y o nos comunicamos de manera parecida a como lo hacía nuestro antepasado más lejano, el hombre de hace 4 millones de años con su idioma ancestral. Esta es una forma de comunicación emocional básica que puede ir más profundo incluso que la capa donde están operando los sentimientos. Esta comunicación, en principio, prescinde de la palabra. En el caso del hombre antiguo, por no haber desarrollado aún el lenguaje, los actores practicantes de la técnica, sino recién al final y como resultante del proceso del diálogo emocional. Nada, para finalizar, y solo como una mera expectativa personal, creo que en un futuro no muy lejano, los avances que nos traiga la neurociencia pueden ser una muy buena herramienta en el desarrollo de las artes escénicas, tal como hace décadas lo fue el psicoanálisis. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Fer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahora lo que queríamos hacer, hicimos un pequeño experimento auditivo donde algunas interferencias que había en el sonido de Fernando eran provocados para ver si la atención y la reacción, y ustedes pudieran acercar un poco la oreja a ver qué estaba pasando, era una forma de manifestar esa respuesta al estímulo. Más allá del chiste poco, bueno, no importa, no le veo las caras, entonces puede ser que... Bueno, avanzo. Ahora va a exponer David Merino Barranzuela. David Merino Barranzuela es el coordinador ejecutivo de la pieza Meissner Perú y nada, con quien tenemos el gusto de tener nuestro pie en Lima y con quien estamos trabajando muy bien, compartiendo con los compañeros limeñenses y peruanos esta forma de ver la actuación. David nos va a hablar del ejercicio de la repetición, una mirada como actor y docente. El ejercicio de la repetición, ahora lo voy a decir Marian. David es el ejercicio base de la técnica Meissner y es seguramente, si ustedes buscan en internet ejercicio de la técnica Meissner, se van a encontrar principalmente este ejercicio. Lo que luego vamos a ver es las posibilidades que nos brinda y el pensamiento al que ha alcanzado David y va perfeccionando sobre este ejercicio y sobre las posibilidades, como bien dice el título, tanto como actor y como docente. Adelante, David, es un gusto enorme. Gracias. Gracias, Jos. ¿Qué tal? Buen día. Soy David Merino, soy actor, soy egresado de la pieza Meissner y ahora docente aquí en Perú. Voy a hablar del ejercicio de repetición, como ya dijo Jos, con una mirada como actor y como docente.
quiero empezar retrocediendo unos años a mi etapa de actor en formación y confesar que el ejercicio de la repetición debe haber sido uno de los ejercicios teatrales que mayor tiempo me costó comprender, tanto desde la intelectualidad, qué sentido podía tener repetir la misma frase tantas veces, quiero actuar, pensaba, como desde el cuerpo, lo impulsivo, el instinto, mi intuición. Y quiero continuar con esta última palabra, lo hacía por intuición, porque el grupo me llevaba. Algo de la técnica Meissner y del ejercicio me decía que podía llegar a ser un camino correcto en mi formación, a pesar que mi cabeza no lo sabía, por lo menos luego de un tiempo. El ejercicio de la repetición propone que dos personas estén enfrentadas viéndose a los ojos y que quien vea algo que le llama la atención de la otra persona se lo diga. Y la otra lo repita. Por ejemplo, tienes lentes, me pueden decir a mí, y yo repito, tengo lentes. Algo simple y sencillo y concreto. Primer desafío que tiene el actor es de ver a los ojos a la otra persona. Algo que muchas veces en nuestra cotidianidad de la vida no lo hacemos. Luego, a estos grandes problemas de los actores que vio Meissner, como no escuchar y estar más pendientes de uno mismo que de la otra persona, hace Meissner con su ejercicio de repetición que los actores escuchen honestamente y puedan responderle para así estar ocupado en la otra persona y no en sí mismo. Citando su libro sobre la actuación, la repetición estúpida del ejercicio básico tenía valor. Eliminaba la necesidad de pensar y de escribir el diálogo fuera de tu cabeza para mantenerte hablando, como si actuar fuera hablar lo que no es verdad. Y la naturaleza ilógica del diálogo te abría a cambios impulsivos en tu comportamiento instintivo, causados por lo que tu compañero te estaba haciendo, lo cual puede llevar a una emoción auténtica. La escucha como herramienta clave y principio de trabajo, la escucha honesta, puesta en la otra persona, en el entorno y por supuesto en uno mismo. En un inicio poner la atención en el compañero o compañera para reaccionar por impulso y modificarnos juntos. Más adelante, escucharse a uno mismo y así saber cómo uno está es otro principio de trabajo. Sabemos cómo estamos, nos preguntamos cómo estamos, podemos tener una percepción de cómo estamos y a partir de ahí empezamos a entrenar, a trabajar. El grupo me llevaba, decía. El deseo por hacer, por crecer en cada clase y en cada repetición estaba. Como tal, empezamos a trabajar más por ese impulso que teníamos. Trabajar por lo que el otro me genera, en ese aquí y ahora de la repetición y reaccionar. Con esto conseguimos, por otro lado, darle sentido a los silencios. Los silencios narran. Y es que esa misma atención hace que la ausencia de palabra tenga sentido. El silencio es algo, es activo, decía Meissner. El ejercicio de la repetición en silencio nos mantiene alertas, presentes, con presencia, y el diálogo emocional queda evidenciado. El grupo avanzaba y nuestra intuición y percepción de la otra persona también. Entonces volvíamos al ejercicio mismo cada vez más singular. Como trabajo, entrenamiento, prueba y error. Es a partir de percibir e ir adelante con nuestro impulso que nos volvimos más singulares. Singulares en nuestro hacer, singulares en nuestro sentir, singulares en nuestro decir. Y con respecto a la palabra, esta empezó a tener una importancia diferente. ¿La palabra tiene valor? En principio sí, pero no es con la palabra con lo que trabajamos, sino con cómo lo decimos. Eso que ya habían hablado mis compañeros del diálogo emocional, eso que está debajo de las palabras, el comportamiento, la conducta, cómo cuenta el cuerpo, qué nos dice el cuerpo. Empezamos a darnos cuenta con el ejercicio que la palabra devenía del tránsito y no al revés. No necesitábamos preocuparnos por decirle al otro. Nuestro trabajo iba más allá de las palabras. El texto será lógico por ti, no te preocupes por serlo, decía Meissner. Nos ocupamos en reaccionar, a ser honestos con eso que nos pasa. Volviendo al ejemplo anterior, la frase tienes lentes estará teñida del diálogo emocional, de aquello que está debajo de estas palabras, de lo que no se dice,
de eso que no estamos diciendo más allá de lo que decimos. El texto le da sentido a la situación y no al revés. Dar otro paso más allá en el ejercicio de la repetición es tener siempre el diálogo emocional presente. Ya no se va tratando simplemente de observar eso que me llama la atención de la otra persona, sino en confiar en lo que percibo. Si soy honesto con mi impulsividad y si la otra persona es honesta con su impulsividad, lo único que puede pasar es que el impulso sea muy bien recibido. Y es que muchas veces no somos honestos con lo que nos pasa por ser políticamente correctos. Esto del fact polite que ya lo mencionaron mis compañeros. Un actor que se autocensura se vuelve poco interesante, se limita a lo ya hecho, a lo ya pensado, a lo ya ensayado. La cantidad del entrenamiento, como la calidad, hizo que nos permitiéramos que dejáramos de juzgarnos, que dejáramos de juzgar a la persona que teníamos enfrente. Poco a poco dejamos de quitarnos corazas, censuras, ideas, que toda persona tiene en un proceso de formación para que aparezcan seres humanos comunes, corrientes, vulnerables, con todas sus potencialidades y con todas sus limitaciones. Para terminar esta etapa en las aulas y luego de pasar por varias etapas en el ejercicio de la repetición, uno de los elementos más importantes de la actuación en cualquier escenario es la imaginación. Luego de un tiempo de seguimiento pedagógico, la imaginación es clave. Imaginar para ficcionar, imaginar para pisar otros terrenos, otros vínculos, crear otros lugares, otros recuerdos, ¿por qué no? Sin dejar de lado el aquí y ahora de la situación, ni la atención constante en el otro. El año pasado, con la apertura de la escuela aquí en Perú, creamos espacios de repeticiones, de los cuales seguirán este año. La dinámica es la siguiente: el ejercicio de repetición como gimnasio para actores, en donde se entrena la atención, la percepción, la imaginación. Todos tienen un espacio para entrenar, para recibir una devolución técnica y de la misma manera una devolución de los demás compañeros. Hacemos y observamos, guiamos técnicamente de la misma manera como lo hacemos en la Escuela de Buenos Aires. Ponemos énfasis siempre en lo técnico, más allá de gustos. Se corrige desde lo técnico. Se corrige para dar lo mejor, un lugar para entrenar, para arriesgar, para equivocarse. Cada quien trae a su actor formado o en formación con singularidades, manías, eso que traemos de otras escuelas. Eso que sabemos que nos puede funcionar a la hora de actuar, todo lo que somos. Desde este otro punto de vista, entender desde la pedagogía que si bien es cierto los elementos técnicos son los mismos para todos y para todas, cada actor y cada actriz es una singularidad única que apunta a guiar hacia un mejor tránsito del ejercicio, acercándolo a la técnica y no al revés. Ser soporte, darle las herramientas necesarias que necesitan, viendo a esa persona como potencial creador. A esto, a las clases que hemos venido dando y que seguiremos, el acompañamiento pedagógico es fundamental. Saber que los procesos son diferentes, que quien sabe un poquito más está obligado a ayudar a quien sabe un poquito menos. Principio de la escuela, que quien viene a aprender también deposita confianza y tiene que ser un lugar seguro. Sobre todo por los casos de violencia que venimos viendo en distintos lugares de formación, por lo menos aquí en Perú, es muy fácil hacerle creer a un actor que actúa, como es muy fácil hacerle creer que no. Es nuestra responsabilidad. Gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Muy lindo. Bueno, vamos ahora con Noelia Vera, que nos va a hablar sobre la intérprete y el casting honesto. Adelante, Noelia. Gracias, Dios. Hola, muy buenos días. Espero que se escuche bien, que se vea bien también. Bien, como dijo Yoska, mi tema en el día de hoy es el casting honesto, ¿no? Y vale la redundancia, yo quise ser honesta al momento de que Yoska me proponga estar en este congreso con lo que me pasaba en el momento, con lo que yo estaba transitando en ese momento, que fue en el medio de la pandemia, donde estaban los casting y audiciones online, virtuales, y que yo considero que son una situación bisagra en la vida laboral de una intérprete, donde las exigencias, las ganas de trabajar y sobre todo la aleatoriedad de la situación hacen una combinación muy power, muy efervescente. Algunas veces para bien y otras veces para no tan bien, ¿no?
La formación del intérprete hace foco durante muchísimo tiempo en el desarrollo y la comprensión de ciertos procesos, mientras que en una audición o casting, como quieran llamarlo, el hambre del resultado es lo que está en primer plano. Lógicamente por un tema de tiempo, pero también para que él o la que está detrás, está del otro lado, se dé cuenta rápidamente si la intérprete comprende el papel que tiene que representar. Y más importante aún, la historia que tiene que representar. Ahora hago un pequeño parate para explicar brevemente por qué me refiero a intérprete y no utilizo otra palabra. En primer lugar, porque no solo quiero abarcar a los trabajadores del teatro, sino también a las y los cantantes, las y los bailarines, performers, etc. Y por otro lado, sostengo que todos podemos actuar, pero no cualquiera sabe interpretar. El término inter lo relaciono con entre, saber leer entre líneas, comprender vínculos entre los demás, descifrar la verdad más allá de la literalidad en una situación determinada. Quien nos tome una audición busca ver nuestro manejo más allá de la literalidad, y ahí está el verdadero juego. Por eso considero que hay que tomar una cierta distancia del guión, en el caso de tenerlo, ¿no? Obviamente. Y tomar cierta distancia porque el personaje, el primer acercamiento que tenemos nosotros al personaje es el texto, ¿no? Lo que dice. Y eso es solo la punta del iceberg. La técnica Meissner nos da la imagen de un barco y el mar. El barco es el texto, y el mar y la marea que mueve este barco son los impulsos y el tránsito emocional. Nosotros como humanos tenemos una gran capacidad de cambio, de construcción y también de desconstrucción. Considero que los personajes no tienen que estar alejados de eso. No encasillemos a los personajes, no nos quedemos solo con el blanco y el negro. Se puede hablar decidido a pesar de estar muerto de miedo. A mí, por ejemplo, siempre me toca, entre muchas comillas, ¿no?, hacer de mala. Claramente se ve que mucha cara de princesa no tengo. Y hacer de mala sería como la punta del iceberg, no a lo que me refería antes. Sostener que mi personaje es malo. Llamémoslo el nominador. Ahora, comprender que mi personaje es malo, porque está herido, porque se siente solo, porque es incomprendido, porque quiere hacer justicia, porque simplemente no le queda otra, ahí estarían los denominadores, los grises. Si somos capaces de descubrir esos denominadores, esos detalles que no están presentes en un papel, vamos a empezar a trabajar con contenido y no con forma. Y ese contenido, esa carga, nos va a dar el resultado que tanto buscamos, que es un estado emocional honesto. No solo en mí, sino también en la o el que me esté viendo, que es el que termina de armar la historia, como el último eslabón de la cadena. La emoción tiene que ser la meta y no el punto de partida. Si no, uno se vuelve un manipulador emocional, y esto se lo robé a David Mamet en su libro Verdadero y Falso, y es un concepto que muchas veces vemos en clase. No querer jugar con la emoción del otro, ni tampoco con la nuestra, con la propia. Mis compañeros antes mencionaron el concepto atención y concentración, que yo considero que está súper presente en una situación de audición, como también está muy presente el aquí y ahora, que para mí es fundamental. Es muy difícil entenderlo, pero es un antes y un después. Los personajes no son, los personajes están siendo. Soy arrastra pasado, es inmaleable. Siendo, tiene más realidad, está vivo y puede cambiar en cualquier momento, puede transformarse en otra cosa. Porque lo importante en una escena, considero yo, que no es cómo soy, sino es cómo estoy.
Si utilizamos la herramienta de la estructura dramática, como antes mencionó mi compañera Charo, nos puede enriquecer un montón en el proceso de una obra, en una escena a trabajar a largo plazo, pero creo que al momento de audicionar, tanta información puede llegar a estancar y volvernos pesados de datos, que no vamos a poder imprimir en el cuerpo en tan poquito tiempo. En los 5 o 10 minutos, con suerte, que dure la audición, de nada nos va a servir saber que mi personaje tuvo una infancia terrible. En cambio, lo que sí nos va a servir es estar atento a mi compañero, a mi compañera, y armar una propia cosmovisión de la situación, aceptando, pero también proponiendo. Eso va a ser una mejor elección. En el mejor de los casos, nos encontramos con un compañero o compañera que nos da un montón de material y estímulos como para formar, ¿no? Para escalar la montaña. Pero muchas otras no pasa esto. Y es ahora donde saco a la luz, para mí, una herramienta súper importante que tiene que tener el intérprete o la intérprete, que fue mi tema de exposición de congresos pasados, que es la imaginación. Si hay, lo tomo, pero si no hay, me lo invento. El concepto de imaginación viene de imagen. Una imagen tiene que ser captada porque viene de una afuera, ¿no? Es un estímulo muy poderoso y un buen primer casillero para empezar este juego de A2, de A3, de A4, de lo que sea la escena. Porque nunca uno está solo trabajando. Si no es con uno mismo, es con el público, es con el par. Y ahora me parece importante, el año pasado me encontré con este texto que es de la dramaturga Ariane Mnouchkine, espero haberlo pronunciado bien, que me pareció muy acertado para lo que es la técnica, que dice así, la voy a citar. Interpretar es aprender a escalar una montaña. Hace falta coraje, paciencia, necesidad de altura y unas buenas pantorrillas. El cuerpo debe de estar lo más libre posible, lo más entrenado posible. Le hace falta imaginación, una imaginación entrenada y una inmensa necesidad de superación. Hay que creer en lo que uno encarna, en lo que el otro encarna, creer en su confusión, en su fuerza, en su cólera, en su alegría, en su sensualidad, en su amor, en su odio. Hay que creer en ello. Hay que trabajar para dejar pasar la imagen. Esto es re lindo. Partir con una obra es partir a la aventura. Buscad vuestra pequeña música interior que ritma las acciones. Dejad que venga la imaginación. Lo difícil es dejar hacer haciendo. La imaginación es un músculo. Se forma, se enriquece, se nutre. El actor es un receptáculo activo. Esto no es una contradicción, pero sí una dificultad. Debe ser cóncavo y convexo. Cóncavo para recibir, convexo para proyectar. Por último, muchas veces aparece al momento de audicionar, a pesar de los nervios y todo eso, que ya lo sabemos, una voz que susurra que deberíamos ser lo más originales posibles, lo más únicos, lo más irreemplazables, ¿no? Y no hay nada más original para mí que la imaginación, ni nada más interesante que un intérprete siendo honesto con lo que le pasa y priorizando contar una historia desde su subjetividad, como dejar un poco de lado el ego, ¿no? Tanto el ego bueno como el ego malo que tenemos las y los artistas. En un mundo donde todo está hecho, la imaginación es obligatoria. Los Meissner nos regimos por una frase que antes la mencionaron, que es reaccionar como pueda frente a circunstancias imaginarias. Yo me tomo el atrevimiento de hacer un pequeño agregado, para no decirle modificación, que es reaccionar lo mejor que pueda frente a circunstancias imaginarias. Muchas gracias. Muchas gracias, Noé. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Ahora voy a, por esto, por supuesto, a título personal, quiero decir dos cosas. Una, recordar que hoy, en el Día Internacional de la Mujer, seguimos luchando por agendas inclusivas con perspectiva de género, seguimos luchando por erradicar el maltrato y la violencia en todas sus formas, y por mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias, por un futuro igualitario para todos. No hay que olvidar que seguimos en una lucha ardua en la que a veces nos da la sensación de que, pese a todo esto, seguimos perdiendo. Por otro lado, hay también a modo personal dedicarle estas ponencias al maestro Julian Howard y al actor y dramaturgo Rafael Brusa. Bueno, gente muy interesante y muy importante que con otros muchísimos más hemos perdido en este tiempo. Como estaban diciendo los compañeros, la técnica Meissner no tiene más propósito que generar esa... A mí me gusta hablar de esa... como esa analogía, si sirve la palabra, donde el espectador y el actor y el personaje se descubren haciendo en escena. Cuando el actor descubre con su personaje la situación y está yendo hacia adelante sin anticiparse, y el espectador tiene la oportunidad de descubrir en ese mismo momento, la intensidad que se genera en ese trabajo es inolvidable. ¿Por qué? Porque el espectador percibe, descubre que tiene frente a sí en escena o en una película alguien que desconoce su futuro, que desconoce lo que va a hacer, que se descubre en el propio transitar y que tiene las mismas incertidumbres que tenemos nosotros, que pensamos que dentro de un rato haremos tal o cual cosa, pero no tenemos certeza de ello. Cuando la actuación se olvida de la construcción a partir de la incertidumbre, del no saber de sus personajes y de cómo nuestro trabajo no deja de ser otro que construir presente, y para ello tenemos que estar presentes, construir presente día a día, momento a momento en la función, y vivir esa situación como si nunca antes hubiera sucedido y nunca más volviera a suceder, ahí es cuando hacemos honor a esa frase, a ese principio de Stanislavski del aquí y ahora. Cuando aparecen actuaciones que proponen resultados obtenidos en ensayos, que están poniendo el foco en la construcción personal de su personaje y sus posibilidades emocionales, y deja de circular la actuación entre los personajes y los actores, la sensación que muchas veces tenemos es de una actuación muerta, un teatro muerto que ha sabido descubrir situaciones que nos lo presentan como si el efecto fuera suficiente para sentir que nos están contando una historia, pero nos están contando una historia o se están mostrando. Sanford Meisner fue muy inteligente a la hora de elaborar este ejercicio de la repetición, cuando, como bien decía David, una de las cosas que propone es que en la atención en mi compañero lo que yo voy a hacer es dejar de pensar intelectualmente qué debería decir o qué debería pasar. Ese acontecimiento que nace de ese diálogo emocional es el que nos permite descubrirnos en el aquí y ahora constantemente. Es el que, al dejar de lado palabras inteligentes, me descubro en la reacción de aquello que normalmente no se dice, que es un gesto, que es una pequeña reacción, que es un pequeño deseo y que elabora un vínculo honesto que va a generar un principio de situación dramática, y que en la concatenación de situaciones dramáticas vamos a tener la escena y por ende en la acumulación de escenas la obra, la película, etc. El trabajo del actor meisneriano es un trabajo bastante arduo
porque lo primero que aparece es el deseo de controlar lo que voy a hacer. Eso no significa que sea una actuación anárquica, no significa que mi impulso esté por encima de la situación en absoluto. Lo que hace el diálogo emocional, lo que hace el impulso, lo que hace la atención, lo que hace la escucha, lo que hace el fact polite, es permitirnos llenar de honestidad partituras escénicas elaboradas y poder ir a la marca, siendo una necesidad del personaje y no una manifestación de una partitura, pudiendo ir adelante con un texto como resultado de situación y poder descubrirnos como seres humanos en escena y no como actores o personajes. ¿Por qué? Porque esto no deja de ser de seres humanos para seres humanos. Y a veces nos olvidamos que, si bien, como decía al principio, nosotros no sabemos lo que va a pasar en un rato, los personajes, pobrecitos, les cagaron la vida, les pusieron un conflicto terrible y les obligaron a tener que sobreponerse a circunstancias que no esperaban. Sería de mucha soberbia por parte de los actores e intérpretes darle una seguridad sobre un futuro incierto a un personaje simplemente porque mi lucimiento está por encima de la historia. Con esto voy a terminar esta pequeña exposición que viene a nivel de resumen, si se quiere. Por supuesto, nos quedamos con muchísimas cosas para hablar, muchísimas cosas para hacer y decir. Así que lo que les invito ahora es que, si tienen preguntas, nos las puedan realizar y nosotros poder contestarles a cualquier consulta que puedan tener, cualquier inquietud. Y si algún aspecto no ha quedado claro, no tengo ningún, al revés, estoy feliz de poder contestarle, ya sea yo o cualquiera de los compañeros que están exponiendo. Si pueden escribir, ¿no? Son las preguntas en el chat, y si no hubiera preguntas estaríamos en la conclusión del encuentro. Si alguien más de ustedes quiere agregar algún tema o algo que le faltó decir o agregar algo, también puede. Mientras esperamos, si alguien quiere participar en el chat, está abierto para que puedan dejar sus consultas, interactuar con los expositores. Bueno, a priori no generamos inquietudes y está bien. Luego, por supuesto, nos pueden acercar las preguntas que deseen. Vamos a estar contestando. Igual lo ideal sería que ahora podamos tener ese intercambio para también saber si estamos siendo claros en lo que estamos exponiendo. Pero si no, todo más que bien. No se sientan obligados a preguntar. Lo importante para nosotros era compartir nuestro pensamiento, nuestro hacer escénico, y con ello brindarles, como decía al principio, una posibilidad de actuación, que por supuesto debe estar acompañada por la práctica, ¿no? Esto es simplemente un esbozo teórico, técnico, y ahora lo que tendríamos es que ponerle el cuerpo. Pero bueno, genial, genial. Bueno, acá Estela nos comenta que se explayaron muy bien, por eso se ve que no tienen dudas, y les agradece Fernando también. Pero bueno, si alguien más quiere agregar algo de ustedes, es bienvenido también, alguna opinión de algo, o entre ustedes también pueden conversarlo. A modo de chiste, me aparecía el deseo de generar polémica, ¿no? De poder decir, pues yo no creo en nada de esto. ¿Y por qué el impulso tiene que ser? Simplemente voy a añadir eso, voy a apuntalar un poco lo que había dicho antes. A veces parece que el impulso es una cosa alocada, y si fuera alocada, si nosotros pudiéramos dejar de lado esa educación social, ese fact polite del que habla Meissner, no estaría dentro de la estructura dramática, no estaría dentro de los elementos que constituyen a la técnica. ¿Por qué? Pues cuesta un montón. Estamos tan seteados socialmente para poder hacer lo que se tiene que hacer,
que, como dice Sanford Meisner, un actor, una actriz no puede ser una dama o un caballero en escena, porque si no estaría cayendo en lo planificado, en lo esperado, y no aparecería lo obsceno, base fundamental de lo dramático, ¿sí? Así que nada, ahí está. Pues no sé, Micaela, como te parezca, hacemos para mí, si quieren, bueno, agradecerles a No, todos. bueno, por entonces estar. damos por finalizado. Si nadie más quiere agregar nada más y ustedes están también satisfechos con sus exposiciones, los invito a participar de la comisión siguiente, que es de los ilustradores y los derechos de autor, y recordarles que todas estas comisiones están siendo grabadas y van a estar publicadas en nuestra web a partir del 29 de marzo. Así que las van a poder volver a ver si eso lo desean. Pero muchas gracias a todos y bueno, muchísimas gracias a vos por estar acompañándome en la coordinación. Por favor, un gusto enorme, Micaela. Para mí es un placer estar en Tendencias, en el Congreso de Tendencias Escénicas. Es como el 4º o 5º año seguido que estoy. Me gusta, me encanta. Nos pueden encontrar, si tienen dudas, nos pueden encontrar en las redes. Y nada, por suerte... Si quieren pueden... Sí, si quieren pueden pasar todas sus redes para que bueno, los contacten si eso lo desean. Si quieren pueden decirlo o escribirlo en el chat, así también queda. Y bueno, si quieren pasar alguna página, algún contacto, para que la gente los nosotros pueda contactar. en la escuela nuestro mail es lapiezameisner@gmail.com. En el Instagram @lapiezameisner, Meisner, lo van a encontrar ahí, o la mía personal, @joscalázaro, y por supuesto también el site nuestro es lapiezameisner@gmail, no, perdón, el site es www.lapiezameisner.com. Y también tenemos, por supuesto, el Instagram de La Pieza Meisner Perú, que es @lapiezameisner.pe, y el mail, que es igual, lapiezameisner.pe@gmail.com. Cualquier duda, bueno, con mi nombre tan particular me van a encontrar fácilmente también. Así que, nada, ahora se lo dejo acá por escrito para que lo tengan, pero... A ver, lo estoy escribiendo. Elige, ahí está. Bárbaro. Y no mucho más porque, bueno, cualquier cosa estamos atentos y cualquier consulta será muy bien recibida. Muchísimas gracias a todos por estar. Gracias. Los otros expositores también pueden, si quieren, dejar sus datos en el chat, los invitamos también. Así, bueno, nos pueden contactar. No sé si, bueno, muchísimas gracias, Micaela, por estar con nosotros. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias, chicos, por sus ponencias. Y nada, vamos teniendo pensamiento teórico y técnico constantemente, así que cuando quieran podemos compartirles nuevas formas de pensar y de ir adelante con la técnica Meisner. Les mando un abrazo enorme a todos y muchísimas gracias por estar.